Buenas tardes, yo soy Juan Sebastián Salgado y les vengo a presentar el proyecto Relación entre lesión del manguito rotador con artrosis glenohumeral, un estudio biomecánico. Entonces, empezando por el índice, vamos a empezar con una introducción, luego una metodología, después los resultados, conclusiones y finalmente el trabajo futuro. En cuanto a la motivación, se estimó que 40 de cada 100 casos de trastornos de miembros superiores de la población de trabajadores de Estados Unidos se atribuyen a alguna exposición ocupacional. Lo anterior significaría que cerca de 500.000 nuevos casos se presentarían anualmente en esta sociedad. También, el síndrome del manguito rotador es la segunda enfermedad osteomuscular más prevalente y la quinta patología laboral. En la tabla superior se puede ver un estudio de la Universidad CES de Medellín del 2005, de la cual 2.000 trabajadores, el 5% sufren del síndrome del manguito rotador. Y en la tabla inferior se puede ver el efecto de las patologías del hombro en el ámbito laboral, de los cuales con un tiempo promedio de 147 días de exposición se pueden generar 113 días de incapacidad y también unos costos que varían entre 1,5 a 2,5 millones de pesos. El manguito rotador se compone principalmente de un grupo de 4 músculos y 4 huesos. Los músculos son el supraespinoso, el teres minor, el infraespinoso y el subescapular. Y los huesos son el acromion, la clavícula, el omóplato y el húmero. Al hacer una revisión del estado del arte de las investigaciones del manguito rotador, se encontraron los métodos de medición de fuerza, de los cuales el primer artículo muestra una medición en cadáveres y en sujetos de la presión intraarticular. Esta es una comparación entre hombros estables e inestables y toma una fuerza de tracción de 50 newtons. Las gráficas muestran la variación de presión articular desde una posición neutra hasta la máxima abducción. En la derecha se puede ver las gráficas de cadáveres y sujetos con hombros estables, sanos, y el de la izquierda inferior es de hombros inestables. Comparando hombros estables e inestables, se puede ver que en los hombros estables hay un incremento en la presión a medida que se hace la abducción, en cambio que cuando el hombro es inestable no hay casi variación de la presión intraarticular. En los estudios encontrados se hace la medición de la presión intraarticular por medio de la inserción de una aguja que está conectada a un transductor a manera de manómetro. Estas mediciones se hacen en reposo y también a tracción. Este tipo de medición permite medir las presiones al interior de la cápsula intraarticular sin drenar el líquido articular, pero a pesar de que este es el propósito, se ha reportado un error debido a la fuga del líquido intraarticular durante la prueba que puede afectar los resultados. Analizando los resultados obtenidos, se encontró que se necesita de una presión negativa para que se pueda considerar estable el hombro. También se calculó la fuerza en el punto estabilizante, o también llamada fuerza de contacto, por la multiplicación de la presión obtenida y el área aproximada de la fosa glenoidea asumiendo un contacto plano. Por otro lado, se hizo una revisión del estado del arte de los modelos por elementos finitos de manguito rotador, donde se encontraron otros métodos de medición para poder validar sus modelos. En este artículo en particular, se hizo la validación del modelo por medio de los valores de las fuerzas de los músculos. En este caso, hicieron una toma de datos experimentales con electromiografía superficial en 12 puntos del hombro como una medida indirecta de la actividad muscular. El problema de este es que los músculos encargados de la estabilización articular glenohumeral no son superficiales, por lo que la medición no es muy precisa. Estos están ocultos detrás de los músculos trapecio, deltoides y pectoral. Por último, en este artículo del 2020 se utilizó una combinación de marcadores de posición y electromiografía de superficie para poder hacer la validación de los datos. Las fuerzas fueron validadas con datos experimentales aproximando las fuerzas de los músculos a partir de su posición espacial cuando se realiza la abducción del brazo a varios ángulos y se complementó con el uso de sensores de electromiografía para poder evaluar el estado de reposo del sujeto. El inconveniente de esta validación es que primero presenta los mismos problemas de precisión del artículo mostrado anteriormente en cuanto a la electromiografía y segundo es dependiente de que se pongan bien los marcadores de posición y que el modelo de OpenSIMS se ajuste bien a la persona a la que se está analizando. Después de la revisión del estado del arte del manguito rotador, se pudo concluir que no se ha hecho una medición directa de la fuerza de contacto
que ocurre entre la cabeza humeral y la fosa glenoidea, y es lo que nos lleva a los objetivos de este proyecto, las cuales son, como objetivo general, diseñar un sistema que permita la medición de las tensiones interarticulares del hombro para ser utilizado en la validación del modelo por elementos finitos. Y como objetivos específicos, primero se tiene construir el circuito con sensores de fuerza para la medición de la fuerza de contacto entre el húmero y la fosa glenoidea en las piedras cadavéricas. Segundo, implementar una interfaz gráfica que muestre los valores de fuerza de los sensores en el momento de la prueba. Y como último, comparar los datos obtenidos experimentalmente con los reportados en la literatura para verificar la precisión del sistema. En la metodología se hizo una primera aproximación del circuito. Los sensores de fuerza mencionados anteriormente funcionan como unas galgas resistivas, lo cual también es análogo a un potenciómetro que se usó en la primera aproximación. Lo que se buscaba con esta aproximación era poder mandar la señal de potenciómetro al Arduino, que se pudiera mostrar esos valores de la señal y después volverlos a mandar al LED para variar la intensidad dependiendo del valor del potenciómetro. Para la segunda aproximación se buscaba hacer esta prueba con los sensores de fuerza. Estos fueron solicitados por medio de la universidad y en el momento que se hizo esta presentación no se pudieron obtener, por lo cual se volvió a utilizar el potenciómetro. En esta segunda aproximación se hizo una interfaz gráfica en Python, la cual muestra la señal de fuerza, en este caso del potenciómetro, al cirujano durante la prueba. Esta también guarda los datos experimentales para su posterior análisis. En la imagen de la derecha se puede ver un diagrama de la articulación glenohumeral. En esta están denotados por números las posiciones donde van a ir los sensores de fuerza cuando se hagan las pruebas en las piezas cadavéricas. A continuación se muestran los resultados de la primera y segunda aproximación, en el cual en la izquierda se puede ver que a medida que se va moviendo la perilla del potenciómetro va variando la luminosidad del LED, lo cual demuestra que en la primera aproximación se pudo mandar la señal del potenciómetro al Arduino y con este controlar la luminosidad del LED. En la imagen superior derecha se puede ver una captura de pantalla del monitor serial del Arduino, el cual va mostrando en tiempo real los valores del potenciómetro. Y finalmente en la parte inferior derecha se muestran los resultados de la segunda aproximación. En este se puede ver la interfaz gráfica de Python, en el cual se cuenta con la función de iniciar y finalizar la toma de datos y muestra en tiempo real los valores del potenciómetro de 0 a 1 para que el cirujano pueda verlo mientras que los inserte y pueda verificar que sí están funcionando. Ahora bien, como propuesta de circuito final, en vez del potenciómetro se utilizarán 4 sensores de fuerza, los mismos 4 enumerados en la imagen de la derecha. La señal se leerá por Arduino y se importará a Python por Firmata, que es de la misma forma en la cual se importan en el segundo aproximación. Y finalmente, Python guardará estos datos y se muestran en una interfaz gráfica. A manera de conclusión, fue posible el diseño del sistema para medir presiones interarticulares con una interfaz que permite ver el valor de las fuerzas durante la prueba. Por otro lado, a comparación con los métodos reportados en la literatura de cálculos de fuerzas, este circuito sí permite medir la fuerza de contacto directamente en la articulación, no es una aproximación. Y finalmente, este circuito puede ser utilizado para medir fuerzas de contacto en otras articulaciones. No se limita al manguito rotador siempre y cuando se encuentren con las piezas cadavéricas para poder hacer el análisis, puesto que en este análisis no se puede hacer con sujetos vivos. En cuanto al trabajo futuro, se propone primero implementar el circuito con los sensores de fuerza y no un potenciómetro. Segundo, verificar su funcionamiento en un modelo impreso 3D, del cual se tiene disponible un modelo impreso de cadera que nos permitirá analizar el comportamiento de los sensores en la geometría de la articulación. Y también después se propone hacer las pruebas en las piezas cadavéricas y finalmente hacer la comparación de los datos obtenidos con respecto a los reportados con la literatura. Gracias por su atención.